Papá, gracias por todo. Pero quien realmente hizo posible esta boda fue Ricardo. Esas fueron las palabras que salió de los labios de mi hija Carmen durante el brindis de su boda, mientras yo estaba parado ahí con el micrófono en la mano, delante de 250 invitados que me conocían como el hombre que había trabajado día y noche durante 2 años para pagar esa celebración. Me llamo Aurelio Vázquez, tengo 64 años y soy carpintero aquí en Puebla. Toda mi vida he trabajado con estas manos que ahora tiemblan un poco, no por la edad, sino por la emoción de contar esta historia que me ha marcado para siempre. Esa noche del 15 de marzo, que debería haber sido la más feliz de mi vida, se convirtió en la más dolorosa. Pero para que entiendan lo que realmente pasó, tengo que llevarlos de vuelta al principio, a cuando Carmen era solo una niña y yo era un hombre que creía que el amor de padre podía conquistar cualquier obstáculo. Comente abajo de qué ciudad nos está escuchando y si alguna vez ha vivido algo parecido. Su historia puede tocar a otras personas. Aquí en Raíces que hablan sabemos que cada familia tiene cicatrices que necesitan ser sanadas. Perdí a mi esposa Guadalupe cuando Carmen tenía apenas 14 años. Un cáncer que se la llevó en 6 meses, dejándome solo con una adolescente que de la noche a la mañana tuvo que convertirse en mi compañera de vida. Guadalupe, antes de morir, me tomó de las manos con esos dedos ya delgados por la enfermedad y me dijo: «Aurelio, Carmen va a necesitar que seas papá y mamá. Prométeme que nunca la vas a dejar sola». Y yo le prometí, con lágrimas en los ojos, que iba a cuidar a nuestra niña como si fuera lo más preciado del mundo. Y así lo hice. Carmen no era solo mi hija, era mi proyecto de vida, mi razón de existir, la prueba de que un hombre simple como yo podía crear a una mujer extraordinaria. Ella era inteligente, hermosa, con una sonrisa que iluminaba toda la casa cada vez que llegaba de la escuela. Durante la secundaria y preparatoria, mientras otras niñas de su edad salían con amigos, Carmen se quedaba conmigo en el taller, ayudándome con los pedidos, aprendiendo a lijar, a medir, a entender que el trabajo honesto era la base de todo. Los domingos eran sagrados para nosotros. Desayunábamos juntos, íbamos a misa, después paseábamos por el centro de Puebla. Carmen me contaba de sus sueños, de cómo quería estudiar administración, de cómo algún día iba a tener su propia empresa. Y yo la escuchaba embobado, pensando que era la hija más perfecta que cualquier hombre podía tener. Cuando terminó la preparatoria con promedio de 9.2, decidí que iba a estudiar en la universidad privada más prestigiosa de la ciudad. Los costos eran enormes para un carpintero como yo, pero había estado ahorrando desde que Guadalupe murió. Cada peso que no gastaba en mí lo guardaba para el futuro de Carmen. Trabajaba de lunes a domingo, a veces hasta las 10 de la noche, haciendo muebles por encargo, reparando puertas, construyendo closets, todo para que mi niña tuviera las oportunidades que yo nunca tuve. Durante los 4 años de universidad, Carmen siguió siendo la misma muchacha cariñosa y agradecida de siempre. Llegaba a casa emocionada, me contaba de sus clases, de sus proyectos, de sus profesores. Yo me sentía el hombre más orgulloso del mundo cuando la veía estudiar en la mesa de la cocina, rodeada de libros, preparándose para los exámenes. «Papá», me decía, «todo esto es gracias a ti. Nunca voy a olvidar todos los sacrificios que has hecho por mí». Cuando se graduó con mención honorífica, lloré como no había llorado desde el funeral de Guadalupe. Ahí estaba mi Carmen, vestida con su toga y birrete, recibiendo su título de licenciada en administración. En primera fila, con mi único traje bueno, aplaudí hasta que me dolieron las manos. Después de la ceremonia, Carmen me abrazó y me susurró al oído: «Papá, esto es tanto tuyo como mío. Sin ti, nada de esto habría sido posible». Pocos meses después de graduarse, Carmen consiguió trabajo en una empresa de exportaciones. Ganaba bien, mejor que yo, y por primera vez en años pude relajarme un poco con las finanzas. Mi niña ya era independiente, ya podía caminar sola por el mundo. Pero siguió viviendo conmigo, siguió siendo mi compañía, mi alegría diaria. Fue durante su segundo año de trabajo que Carmen me habló de Ricardo. «Papá», me dijo una tarde mientras cenábamos, «conocí a alguien especial». Ricardo Mendoza, me explicó, era el hijo del dueño de una empresa constructora muy grande de la Ciudad de México. Había venido a Puebla por negocios y se habían conocido en una reunión de trabajo. La primera vez que Ricardo vino a casa, me cayó bien. Era un joven educado, bien vestido, que trataba a Carmen con respeto y que me habló de usted desde el primer momento. «Don Aurelio», me dijo,
Es un honor conocer al hombre que crió a una mujer tan extraordinaria como Carmen. Cenamos en mi pequeño comedor con los muebles que yo mismo había hecho años atrás, y él elogió todo, desde la comida hasta la carpintería de la casa. Durante los siguientes meses, Ricardo venía cada fin de semana desde México. Traía flores para Carmen, siempre me preguntaba por mi trabajo, hasta me ayudaba a cargar madera cuando llegaba al taller. Carmen estaba enamorada, más feliz que nunca, y eso era lo único que me importaba a mí. Un año después, Ricardo me pidió permiso para casarse con Carmen. Fue una tarde de domingo, después de comer. Estábamos los tres sentados en la sala y él, nervioso pero decidido, me dijo: «Don Aurelio, quiero pedirle la mano de Carmen. La amo profundamente y quiero formar una familia con ella». Yo los vi ahí, tomados de la mano, brillándoles los ojos de felicidad, y les di mi bendición sin dudarlo. Carmen se me acercó esa noche y me dijo: «Papá, quiero una boda bonita. Sé que va a costar dinero, pero es mi sueño desde niña». Y yo, que había trabajado toda la vida para hacer realidad los sueños de mi hija, le respondí: «Carmen, vas a tener la boda más hermosa de Puebla, es lo menos que puedo hacer por ti». Pero lo que no sabía era que el concepto de boda bonita de Carmen había cambiado mucho desde que conoció a Ricardo y su familia. La primera señal de que esto iba a ser más complicado de lo que pensaba llegó cuando Carmen me mostró una revista de bodas que había comprado. «Mira, papá», me dijo, «estas son las ideas que tengo». Las fotografías que me enseñaba mostraban celebraciones que parecían sacadas de las películas. Salones enormes con techos altísimos, mesas decoradas con centros de flores que costaban más que mis herramientas, vestidos de novia que brillaban como si estuvieran hechos de diamantes. «¿Cuánto calculas que puede costar algo así?», le pregunté, tratando de mantener la calma. Carmen hizo unas cuentas rápidas en una servilleta. «Creo que con unos 80,000 pesos podemos hacer algo realmente especial, papá». 80,000 pesos. Esa cantidad era más de lo que yo ganaba en año y medio. Pero era mi única hija. Era su día especial. Era una sola vez en la vida. «Está bien, Carmen», le dije. «Vamos a ver qué se puede hacer». Esa noche, después de que se fue a dormir, me quedé en la cocina calculando. Tenía unos 35,000 pesos ahorrados. No era suficiente, pero pensé que podría trabajar más horas, tomar más encargos, tal vez pedir prestado lo que faltara. Era por mi niña, por su felicidad. Los siguientes días, Carmen empezó a hacer citas para ver salones, iglesias, proveedores. Yo la acompañé a todas, tratando de entender este mundo de bodas elegantes que era completamente nuevo para mí. En cada lugar que visitábamos, los precios subían. «Don Aurelio», me explicaba el dueño de un salón de fiestas muy elegante, «este paquete incluye el salón decorado, la comida para 200 personas, la música y el servicio de meseros. Son 45,000 pesos. 45,000 pesos solo por el salón». Ya habíamos gastado mentalmente más de la mitad de nuestro presupuesto y apenas estábamos empezando. Pero cuando vi la cara de ilusión de Carmen al imaginar su boda en ese lugar tan elegante, no tuve corazón para decirle que era demasiado caro. «El vestido», me dijo Carmen una semana después. «Encontré el vestido perfecto». Fuimos a una boutique que parecía un museo, con vestidos colgados como obras de arte y señoras elegantes atendiéndonos como si fuéramos millonarios. El vestido que Carmen había elegido era hermoso. Había que reconocerlo. Parecía sacado de un cuento de princesas. «¿Cuánto cuesta?», pregunté a la vendedora. «Este modelo cuesta 18,000 pesos», me respondió con una sonrisa. «Pero para la señorita Carmen podemos hacer un descuento especial de 15,000. 15,000 pesos por un vestido que se iba a usar un solo día». Pero cuando vi a Carmen salir del probador, radiante, hermosa como nunca la había visto, supe que no podía negarle ese momento. «Nos llevamos el vestido», le dije a la vendedora. Cada semana era una nueva cuenta. El fotógrafo, 8,000 pesos. Las flores para la iglesia y el salón, 12,000. El grupo musical, otros 10,000. Las invitaciones elegantes que Carmen había elegido, 3,000 más. Cada vez que sumaba los gastos, el número crecía como una pesadilla de la que no podía despertar. Llegó el momento en que tuve que hacer algo que nunca había hecho en mi vida: pedir dinero prestado. Fui a ver a mi compadre Evaristo, que tenía una ferretería y había sido mi amigo durante más de 20 años. «Compadre», le dije, «necesito pedirle un favor muy grande». Le expliqué la situación, los gastos de la boda, lo que faltaba por pagar. Evaristo me miró con cara de preocupación. «Compadre Aurelio, ¿no cree que es mucho dinero para una boda? Digo, son 80,000 pesos». Yo sabía que tenía razón.
Pero, ¿cómo le iba a explicar que no podía decirle que no a mi hija, que desde que murió su madre, darle todo lo que quería se había convertido en mi misión de vida? Es mi única hija, compadre. Es una vez en la vida, le respondí. Evaristo suspiró y me prestó 20,000 pesos. Cuídese, compadre, me dijo. No se vaya a meter en problemas por esto. Pero los 20,000 pesos no fueron suficientes. Una semana antes de la boda, Carmen llegó a casa con otra sorpresa. Papá, me dijo con esa sonrisa que me derretía el corazón. Ricardo quiere regalarme una sorpresa el día de la boda, pero necesita que cubras algunos gastos adicionales. La sorpresa resultó ser un mariachi especial que iba a recibirla en la iglesia y una limusina para transportarla desde la casa hasta la ceremonia. ¿Cuánto más?, le pregunté, aunque ya sabía que no me iba a gustar la respuesta. Son 8,000 pesos más, papá, pero va a ser increíble, vas a ver. 8,000 pesos más. Eso significaba que tenía que pedir prestado otra vez, esta vez con un prestamista que cobraba intereses altos, pero que no hacía preguntas. La noche antes de la boda, mientras estaba en mi taller tratando de terminar un mueble para generar algunos pesos más, hice las cuentas finales. En total, la boda de Carmen me había costado 95,000 pesos, casi 100,000 pesos que no tenía, que había tenido que pedir prestado, que me iba a tomar años pagar. Pero mañana iba a ver a mi niña feliz, radiante, viviendo su día de princesa. Todo iba a valer la pena. O eso era lo que yo pensaba. Si este video está tocando su corazón, dele like y compártalo con alguien de su familia. Tal vez sea la conversación que faltaba tener. En Raíces que Hablan, creemos que las historias nos conectan y nos sanan. El día de la boda amaneció perfecto. El cielo estaba despejado, había una brisa suave, y Carmen despertó con una sonrisa que no se le quitó en toda la mañana. La casa se llenó de actividad desde temprano. Llegaron las estilistas para arreglarla, el fotógrafo para capturar cada momento, las damas de honor con sus vestidos elegantes. Yo me puse mi traje nuevo, el único lujo que me había permitido en toda esta aventura. 2,500 pesos que también había tenido que pedir prestado, pero no podía presentarme en la boda de mi hija con ropa vieja. Carmen estaba en su cuarto, rodeada de sus amigas, riéndose, emocionada como una niña en Navidad. Cuando salió de su cuarto, completamente vestida, con el velo puesto y el buquete en las manos, se me cortó la respiración. Era la mujer más hermosa que había visto en mi vida, más hermosa incluso que su madre el día que nos casamos. ¿Cómo me veo, papá?, me preguntó dando una vuelta para que admirara el vestido completo. Te ves como una reina, mi amor, le respondí con la voz quebrada. Tu mamá estaría muy orgullosa de verte así. Carmen se me acercó y me abrazó, cuidando no arrugar su vestido. Gracias, papá, por todo esto, por hacer realidad mi sueño. En ese momento, con mi hija en mis brazos, vestida como una princesa, sentí que todos los sacrificios, todas las deudas, todos los desvelos habían valido la pena. Llegó la limusina que había costado una fortuna. Carmen subió como una estrella de cine, mientras yo la seguía en mi camioneta vieja, la misma con la que había transportado madera durante tantos años. Durante el camino hacia la iglesia, mi teléfono sonó. Era mi compadre Evaristo. «Compadre, ¿cómo va todo?» «Bien, compadre, ya vamos para la iglesia». «Pues que Dios los bendiga y que todo salga perfecto». Algo en su tono me hizo pensar que sabía más de lo que me decía. Llegamos a la iglesia de San Francisco, una de las más elegantes de Puebla. Afuera ya había gente esperando, todos los invitados que habían venido a celebrar el día más importante de la vida de Carmen. El mariachi que tanto había costado estaba listo con sus instrumentos dorados brillando bajo el sol. Las flores que habían costado 12,000 pesos decoraban toda la entrada como si fuera la entrada al paraíso. Carmen se bajó de la limusina y toda la gente empezó a aplaudir. El mariachi comenzó a tocar las mañanitas, las cámaras del fotógrafo no paraban de disparar, todo el mundo sonreía. Yo caminé hasta donde estaba mi hija y le ofrecí mi brazo. «¿Estás listo, papá?», me preguntó con esos ojos brillantes de emoción. «Listo, mi amor», le respondí. Caminamos hacia la entrada de la iglesia. Las puertas se abrieron y comenzó a sonar la marcha nupcial. Era el momento que había estado esperando durante años. Caminar con mi hija por el pasillo de la iglesia, entregarla al altar, verla feliz en el día más importante de su vida. La iglesia estaba llena. 250 personas se pusieron de pie cuando entramos. Carmen caminaba a mi lado paso a paso, radiante, hermosa, como la princesa que siempre había soñado ser. A mitad del camino, volteé a ver a los invitados. Del lado derecho estaban los familiares y amigos de Ricardo, todos elegantemente vestidos,
tomando fotos con cámaras profesionales. Del lado izquierdo estaban mis invitados. Mi compadre Evaristo, algunos carpinteros que trabajaban conmigo, vecinos de toda la vida, gente sencilla pero de buen corazón. La diferencia era notable. Los invitados de Ricardo se veían cómodos en ese ambiente elegante, como si las bodas de lujo fueran algo normal para ellos. Mis invitados se veían un poco incómodos, impresionados por tanta elegancia, pero felices de estar ahí compartiendo la alegría de Carmen. Llegamos al altar donde nos esperaba Ricardo, nervioso pero sonriente, vestido con un traje que seguramente costaba más que todo mi guardarropa junto. Se veía guapo, elegante, como el príncipe perfecto para mi princesa. A su lado estaban sus padres, don Ramón, un hombre imponente con aire de empresario exitoso, y doña Esperanza, una señora elegante con joyas que brillaban cada vez que se movía. Cuando llegamos al altar, el padre nos pidió que nos detuviéramos. ¿Quién entrega a esta mujer en matrimonio?, preguntó con voz solemne. «Su padre», respondí con la voz temblorosa por la emoción. Le di un beso en la frente a Carmen, le apreté la mano y se la entregué a Ricardo. «Cuídala mucho», le susurré. «Siempre, don Aurelio. La voy a cuidar toda la vida», me respondió. Me fui a sentar en la primera banca, junto a mi hermana que había venido desde Oaxaca especialmente para la boda. Durante toda la ceremonia, no pude contener las lágrimas. Mi niña se estaba casando, estaba empezando una nueva vida, y yo había logrado darle la boda de sus sueños. El padre habló sobre el amor, el compromiso, la importancia de la familia. Ricardo y Carmen intercambiaron votos que habían escrito ellos mismos. Se pusieron los anillos, se dieron el beso de casados. Cuando el padre los presentó como marido y mujer, toda la iglesia explotó en aplausos. El mariachi comenzó a tocar Cielito Lindo. Carmen me volteó a ver y me mandó un beso. En ese momento era el hombre más feliz del mundo. Salimos de la iglesia entre lluvia de arroz y pétalos de rosa. El fotógrafo no paraba de tomar fotos, la gente gritaba felicitaciones, todo era perfecto. Después nos dirigimos al salón de fiestas, el lugar elegante que había costado 45,000 pesos y que se veía como un palacio. El salón estaba decorado como un sueño. Manteles dorados, centros de mesa con rosas blancas, candelabros de cristal que colgaban del techo, una pista de baile que brillaba bajo las luces. Todo exactamente como Carmen lo había soñado. Todo pagado con el sudor de mis manos callosas. Los invitados empezaron a llegar y a tomar sus lugares. Había mesas perfectamente acomodadas, cada una decorada como si fuera una obra de arte. Yo tenía una mesa especial, la mesa de honor, donde estaría junto con los padres de Ricardo y los padrinos de la boda. Don Ramón y doña Esperanza llegaron a la mesa platicando animadamente con otros familiares suyos, todos con esa seguridad que da el dinero. Se sentaron frente a mí, me saludaron educadamente y siguieron con su conversación sobre negocios, propiedades en la playa, viajes a Europa. Yo me quedé ahí callado, sintiéndome como un extraño en la celebración que había pagado. La comida comenzó a servirse, 3 tiempos preparados por el chef más prestigioso de la ciudad. Todo exquisito, todo elegante, todo carísimo. Durante la cena, don Ramón trató de incluirme en la conversación. «Don Aurelio», me dijo, «¿usted nunca pensó en expandir su negocio de carpintería? Con la experiencia que tiene, podría crear una empresa, contratar empleados». «Yo siempre he trabajado solo», le respondí. «Es lo que sé hacer». «Claro, claro», respondió don Ramón. «Pero con visión empresarial podría hacer que su dinero trabaje para usted, en lugar de estar usted trabajando para el dinero». Doña Esperanza se unió a la conversación. «Es que don Aurelio es de esas personas que prefieren la seguridad del trabajo tradicional, ¿verdad? No todos tienen el carácter para ser empresarios». La forma en que dijo «no todos tienen el carácter» me molestó. Como si yo fuera un conformista por no tener ambiciones más grandes. «Yo siempre trabajé para darle lo mejor a mi hija», respondí. «Y creo que lo logré». «Por supuesto», dijo don Ramón. «Se nota el esfuerzo que hizo. Esta boda está muy bien organizada para alguien en su situación. Para alguien en su situación». Esas palabras me dolieron más de lo que quise admitir. Después de la cena empezó la música. El grupo que había contratado comenzó a tocar, y Ricardo y Carmen bailaron su vals. Se veían como una pareja sacada de una película romántica, girando bajo las luces del salón, sonriendo como si fueran las únicas personas en el mundo. Después me tocó bailar con Carmen. Era la tradición, el último baile de la novia con su papá. Mientras bailábamos una canción que ella había elegido especialmente para ese momento, Carmen me susurró al oído: «Gracias, papá.
Esta es la boda más hermosa del mundo. No sé cómo voy a pagarte todo esto. No tienes que pagarme nada, mi amor, le respondí. Solo tienes que ser feliz. Cuando Ricardo y yo estemos establecidos, me dijo, te vamos a ayudar, te lo prometo. No te preocupes por eso ahora, le dije. Solo disfruta tu día. Terminamos de bailar y regresé a mi mesa, sintiéndome orgulloso y emocionado. Mi hija había tenido la boda de sus sueños, pero faltaba el momento de los brindis. A las 11 de la noche, el maestro de ceremonias tomó el micrófono. Señoras y señores, anunció con voz clara, ha llegado el momento de los brindis. Vamos a escuchar las palabras de las personas más importantes para los novios. Mi corazón empezó a latir más fuerte. Durante semanas, había estado pensando en lo que iba a decir en ese momento. Había ensayado en mi mente las palabras que le iba a dedicar a Carmen frente a todos esos invitados. Iba a hablar de lo orgulloso que estaba de ella, de cómo había sido mi compañía después de que murió su madre, de todo lo que habíamos construido juntos. Iba a contar cómo había trabajado día y noche para darle la educación que merecía, para que tuviera oportunidades que yo nunca tuve. Iba a decir que todo el sacrificio había valido la pena porque la veía feliz. Comenzaremos con los padrinos de la boda, dijo el maestro de ceremonias. Los padrinos dijeron unas palabras hermosas sobre el amor, sobre el futuro brillante que les esperaba a Ricardo y Carmen, sobre la bendición que representaba unir dos familias. Ahora vamos a escuchar a los papás del novio, continuó el maestro de ceremonias. Don Ramón se levantó, tomó el micrófono y caminó hacia el centro del salón con la seguridad de alguien acostumbrado a hablar en público. Buenas noches, comenzó con voz firme. Ricardo siempre ha sido nuestro orgullo. Desde niño demostró ser inteligente, trabajador, responsable. Hoy está empezando una nueva etapa de su vida con una mujer hermosa y extraordinaria. Habló durante 5 minutos sobre Ricardo, sobre su futuro en la empresa familiar, sobre la vida próspera que les esperaba a los recién casados. Terminó diciendo, Ricardo, tienes nuestro apoyo incondicional. Sabemos que vas a cuidar muy bien a Carmen y que juntos van a formar una familia exitosa y próspera. ¡Salud! Todo el mundo aplaudió. Don Ramón regresó a su lugar muy satisfecho. Ahora, dijo el maestro de ceremonias, vamos a escuchar las palabras del papá de la novia, don Aurelio Vázquez. Ese era mi momento. Me levanté de mi silla, sintiendo como todas las miradas se dirigían hacia mí. 250 personas esperando escuchar lo que tenía que decir sobre mi hija, sobre la boda que había pagado con tanto sacrificio, sobre el amor que había puesto en cada peso gastado. Caminé hacia el maestro de ceremonias para tomar el micrófono. Mis manos temblaban ligeramente, pero me sentía preparado, emocionado por ese momento tan importante. Pero entonces algo completamente inesperado sucedió. Esperen, dijo una voz desde la mesa de honor. Era Carmen. Se había levantado de su lugar con una sonrisa radiante en el rostro. Disculpen, dijo dirigiéndose a todos los invitados, pero antes de que hable mi papá, yo quiero decir unas palabras. El maestro de ceremonias se veía confundido. Eso no estaba en el programa que habíamos planeado, pero le pasó el micrófono a Carmen. Mi hija caminó hacia el centro del salón, hermosa en su vestido blanco, con todas las luces iluminándola como una estrella. Yo me quedé parado ahí, esperando mi turno, sintiéndome orgulloso de ver a mi niña hablando con tanta seguridad delante de tanta gente. Buenas noches a todos, comenzó a decir Carmen. Estoy tan feliz de tenerlos aquí conmigo en este día tan especial. Yo me enderecé, preparándome para escuchar mi nombre, para ser reconocido delante de toda esa gente como el hombre que había hecho posible esa noche mágica. Quiero agradecer a todas las personas que hicieron posible esta noche tan maravillosa, siguió diciendo Carmen con voz clara y emocionada. Yo me preparé para el reconocimiento que había estado esperando durante meses. Pero entonces, Carmen dijo algo que cambió mi vida para siempre. Papá, gracias por todo, pero quien realmente hizo posible esta boda fue Ricardo. El silencio que siguió fue ensordecedor. 250 personas voltearon a verme, algunas con cara de confusión, otras con cara de lástima, otras simplemente incómodas por la situación. Mi compadre Evaristo, que estaba sentado cerca, me miraba con horror. Los carpinteros que habían venido a la boda tenían la boca abierta, sin poder creer lo que acababan de escuchar, pero yo me quedé paralizado. No podía moverme, no podía hablar, no podía reaccionar. Carmen siguió hablando, volteando hacia la mesa donde estaba Ricardo. Mi amor, le dijo, gracias por ser tan generoso, por darme la boda de mis sueños.
por hacer que me sienta como una princesa. Esta celebración es un sueño hecho realidad gracias a ti. Ricardo se levantó de su lugar, sonriendo, como si hubiera estado esperando ese momento. Tomó su copa de champán y la levantó hacia Carmen. Ha sido un placer, mi amor. Mereces esto y mucho más. Todo el mundo aplaudió, pero yo sabía que muchos de esos aplausos eran incómodos, confundidos, porque la mitad de los invitados conocía la verdad. Carmen siguió hablando unos minutos más, agradeciendo a los invitados, hablando de su felicidad, de sus planes futuros con Ricardo. Pero yo ya no escuchaba nada. En mi cabeza solo resonaban esas palabras. Quien realmente hizo posible esta boda fue Ricardo. Mi propia hija, la niña que había criado solo desde los 14 años, la muchacha por la que había trabajado como esclavo, por la que me había endeudado hasta el cuello, por la que había sacrificado todo, acababa de borrarme de la historia de su propia boda. Delante de 250 personas, había decidido que el crédito de mi sacrificio se lo llevara otro hombre, un hombre que no había pagado ni un solo peso de esa celebración. Cuando Carmen terminó su discurso, regresó a su mesa entre aplausos. El maestro de ceremonias tomó el micrófono otra vez. Muy bien, dijo, claramente incómodo por la situación. Ahora sí vamos a escuchar las palabras del papá de la novia. Me quedé parado ahí en medio del salón, con todas esas miradas sobre mí. El maestro de ceremonias me extendió el micrófono, pero yo ya no tenía las palabras que había preparado. ¿Qué iba a decir? ¿Que yo había pagado cada peso de esa boda? ¿Que me había endeudado por 95,000 pesos para darle ese día de princesa? ¿Que había trabajado como un esclavo para que ella pudiera sentirse especial? No podía. Iba a quedar como el papá resentido que corregía a su hija en su propia boda. Tomé el micrófono y miré hacia toda esa gente que esperaba escuchar mis palabras. Por un momento hubo un silencio pesado, incómodo, que se sentía como una losa sobre todos nosotros. Tenía 95,000 razones para estar furioso. 95,000 razones para gritarle a Carmen que era una malagradecida. 95,000 razones para contar toda la verdad delante de todos esos invitados. Pero cuando la vi sentada en su mesa, radiante en su vestido blanco, con esa sonrisa feliz en el rostro, no pude hacerlo. Era mi niña, era su día especial, era su boda. Buenas noches, dije finalmente con la voz más serena que pude encontrar. Solo quiero decir que estoy muy orgulloso de Carmen, que siempre va a ser lo más importante de mi vida, y que le deseo toda la felicidad del mundo en su matrimonio. Hice una pausa. Toda la gente esperaba que dijera algo más, que reclamara, que corrigiera lo que había pasado. Ricardo, seguí diciendo, viendo directamente al novio, te entrego a la mujer más preciada de mi vida. Cuídala, respétala, y nunca olvides de dónde viene. Esa última frase la dije viendo directamente a Carmen. Ella bajó la mirada por un segundo, pero después volvió a sonreír. Que Dios los bendiga, terminé. Salud. Le regresé el micrófono al maestro de ceremonias y caminé de vuelta hacia mi mesa, pero no me senté. En lugar de eso, me acerqué a donde estaba mi hermana. Me voy, le susurré al oído. ¿Cómo que te vas? Es la boda de tu hija. Ya no tengo nada que hacer aquí. Mi hermana me agarró del brazo. Aurelio, no hagas una locura. Quédate hasta que termine la fiesta. No puedo, le dije. No después de lo que pasó. Me dirigí hacia donde estaba mi compadre Evaristo. Compadre, le dije, ¿me voy? Gracias por venir. Evaristo se levantó de su silla. Compadre, no se vaya así, hable con Carmen. Seguramente fue un error. ¿Un error? Le dije. ¿Te parece un error que le agradeciera a Ricardo por una boda que pagué yo? Evaristo no supo qué responder, porque sabía que yo tenía razón. Caminé hacia la salida del salón. Algunos invitados voltearon a verme, pero yo seguí derecho hacia la puerta. Antes de salir, volteé una última vez hacia la mesa de honor. Carmen estaba platicando animadamente con Ricardo y sus suegros, riéndose, viéndose feliz, como si nada hubiera pasado, como si su papá no acabara de salir destrozado de su propia boda. Salí del salón y me subí a mi camioneta vieja. Me quedé ahí sentado por unos minutos, tratando de procesar lo que había pasado. Mi teléfono empezó a sonar. Era Carmen. No contesté. Volvió a sonar. Otra vez Carmen. No contesté. Al tercer timbrazo sí contesté. Papá, ¿dónde estás? Me fui. ¿Cómo que te fuiste? Es mi boda. Ya no tengo nada que hacer ahí, Carmen. Papá, no entiendo. ¿Estás enojado? ¿Estás enojado? Repetí, como si no supiera por qué. Carmen, hace una hora le agradeciste a Ricardo por una boda que pagué yo. 95,000 pesos que pagué yo, solo yo. Se quedó callada por un momento. Papá, yo no quise.
Carmen, no hay explicación que valga. Hoy entendí algo que debería haber entendido hace mucho tiempo. ¿Qué cosa, papá? Que ya no soy tu familia de verdad. Que la familia rica que siempre quisiste tener son ellos, no yo. Papá, eso no es cierto. Carmen, disfruta tu boda, disfruta tu nueva vida, disfruta todo lo que te dio... Perdón, todo lo que te dio Ricardo. Colgué el teléfono. Manejé de vuelta a mi casa con un dolor en el pecho que nunca había sentido antes. No era dolor físico, era algo peor. Era la sensación de haber perdido a la persona más importante de mi vida. Llegué a mi casa vacía, una casa que por primera vez en años iba a estar verdaderamente sola. Carmen ya no iba a regresar. Ya tenía su nueva vida, su nueva familia, su nueva realidad donde yo ya no encajaba. Me senté en la cocina, en la mesa donde habíamos desayunado juntos esa mañana. Era increíble que hubieran pasado apenas unas horas desde entonces. Parecía que había sido en otra vida. Mi teléfono siguió sonando durante toda la noche. Carmen, mi hermana, mi compadre Evaristo, pero yo no contesté a nadie. A la mañana siguiente, desperté en el sillón de la sala. Me había quedado dormido ahí, todavía con el traje puesto. Tenía como 15 llamadas perdidas y varios mensajes de texto. El primer mensaje era de Carmen. Papá, necesitamos hablar. Lo que pasó ayer fue un malentendido. Te amo mucho. El segundo era de mi hermana. Hermano, llámame. Carmen está muy preocupada. El tercero era de Ricardo. Don Aurelio, disculpe lo que pasó. Carmen quiere hablar con usted. Borré todos los mensajes sin responder. Esa mañana tomé una decisión. Me bañé, me cambié de ropa y me fui al taller como cualquier día normal. Tenía que trabajar, tenía deudas que pagar, 95,000 pesos que iba a tomar años saldar. Cuando llegué al taller, varios carpinteros se acercaron a mí. Don Aurelio, ¿cómo estuvo la boda? Bien, les respondí. Todo salió bien. No les iba a contar lo que había pasado, no les iba a dar el gusto de compadecerse de mí. ¿Y la niña se veía bonita? Me preguntó uno de ellos. Muy bonita, respondí, como una princesa. Durante toda la semana, Carmen siguió llamándome, pero yo no le contestaba. También vino a la casa 2 veces, pero yo no le abrí la puerta. El viernes de esa semana, mi compadre Evaristo vino a verme al taller. Compadre, Carmen fue a mi casa, está desesperada. Dice que necesita hablar con usted. Pues que vaya a hablar con su nueva familia, le respondí, con los que sí aprecia. Compadre, no sea orgulloso, es su hija. Mi hija, le dije, murió el día de su boda. Y por primera vez en mi vida, lo decía en serio. Su comentario puede ser el inicio de una reconciliación. Escriba abajo cómo esta historia lo hizo sentir. En Raíces que hablan, sabemos que a veces las palabras que no se dijeron son las que más duelen. Pasaron 8 meses. 8 meses en los que no supe nada de Carmen. 8 meses en los que viví mi vida como si nunca hubiera tenido una hija. Me levantaba todos los días a las 5 de la mañana, me iba al taller, trabajaba desde que amanecía hasta que oscurecía, regresaba a mi casa vacía, cenaba solo viendo las noticias, me dormía en el sillón. Los primeros días fueron los más duros. Llegaba a la casa y esperaba escuchar su voz gritándome, «¡Hola, papá!», desde su cuarto, o encontrarla en la cocina preparando algo de cenar para los dos. Pero la casa estaba siempre en silencio, siempre vacía, siempre fría. Durante esos meses, muchas personas trataron de convencerme de que hablara con ella. Mi hermana me llamaba cada semana. «Aurelio, ya perdónala, es tu única hija. La vida es muy corta para guardar rencores así». Mi compadre Evaristo insistía. «Compadre, los hijos cometen errores, pero siguen siendo nuestros hijos». Hasta el padre de la iglesia, que se había enterado de lo que pasó, me abordó un domingo después de misa. «Don Aurelio, el perdón es la base de toda familia cristiana. Dios nos enseña a perdonar 70 veces 7. Pero yo no estaba listo para perdonar. No después de lo que había pasado. No era solo el dinero, aunque claro que me dolía haber perdido los ahorros de toda mi vida. Claro que me dolía tener que trabajar el doble para pagar las deudas que había contraído por esa boda. Pero lo que más me dolía era la traición, la humillación, el hecho de que mi propia hija hubiera decidido borrarme de la historia más importante de su vida. Delante de 250 personas, había elegido darle el crédito a otro hombre por el sacrificio que yo había hecho. Durante esos 8 meses, poco a poco fui pagando las deudas. Le pagué a mi compadre Evaristo los 20,000 pesos que me había prestado. Le pagué al prestamista de los intereses altos, aunque eso casi me quebró económicamente. Vendí algunas herramientas que ya no usaba. Trabajé en proyectos extra los fines de semana. La vida seguía,
Pero ya no era la misma. Ya no tenía a nadie por quien trabajar, a nadie a quien esperara con ilusión en las tardes, a nadie con quien compartir las pequeñas alegrías del día. Un martes por la tarde, mientras estaba en el taller lijando una mesa que tenía que entregar al día siguiente, vi a una mujer acercarse desde la calle. Cuando se acercó más, me di cuenta de quién era. Era Carmen. Se veía diferente, más delgada, con ojeras como si no hubiera dormido bien en mucho tiempo. Traía ropa elegante, pero se notaba que estaba nerviosa, insegura. Se paró en la entrada del taller, pero yo seguí lijando como si no la hubiera visto. «Hola, papá». No le respondí. «Papá, necesito hablar contigo». Seguí sin responderle. «Por favor, papá, solo 5 minutos». Finalmente levanté la vista y la miré directamente a los ojos. «¿Qué quieres?», le pregunté con voz fría. «Quiero pedirte perdón». «¿Perdón por qué? ¿Por haberle agradecido a Ricardo por una boda que pagué yo? ¿O por haberme tratado como si no existiera en tu propia celebración?». Se le llenaron los ojos de lágrimas. «Papá, yo sé que lo que hice estuvo mal, pero no fue con mala intención». «Entonces, ¿con qué intención fue?». Es que estaba nerviosa y... ¿Y qué? Y pensé que era más fácil quedar bien con la familia de Ricardo que reconocer todo lo que habías sacrificado por mí. Por lo menos era honesta. Eso tenía que reconocérselo. «Bueno», le dije, «pues ya tienes lo que querías, ya tienes una familia rica, ya no tienes que avergonzarte de tu papá pobre». «Papá, no digas eso, porque no es la verdad. Tú misma lo acabas de confirmar». Carmen empezó a llorar más fuerte. «Papá, yo cometí un error horrible, pero sigo siendo tu hija». «No, Carmen, mi hija murió el día de su boda. La que está aquí parada es otra persona, una persona que no conozco». «Papá, por favor». «Carmen, ¿para qué viniste? ¿Para sentirte mejor contigo misma? ¿Para que te perdone y puedas seguir tu vida tranquila?». «Vine porque te extraño, porque estos 8 meses han sido los peores de mi vida». «¿En serio? ¿Los peores? Con tu marido rico, con tu nueva familia elegante, con tu vida cómoda. Nada de eso importa si tú no estás en mi vida, pues debiste haber pensado en eso antes». Me di la vuelta y empecé a caminar hacia la parte de atrás del taller, pero Carmen me siguió. «Papá, ¿qué tengo que hacer para que me perdones?». Me volteé hacia ella. «¿Quieres saber qué puedes hacer?». «Sí. Puedes irte. Puedes regresar con tu esposo y tu nueva familia y puedes dejarme en paz». «Papá, no». «Carmen, se acabó. Tú ya elegiste. El día de tu boda, elegiste, y ahora tienes que vivir con esa elección. Pero yo te amo, papá. Si me amaras de verdad, no me habrías humillado así delante de toda esa gente». Carmen se quedó ahí parada, llorando, sin saber qué más decir. «Vete, Carmen. No tenemos nada más de qué hablar. ¿Nunca me vas a perdonar?». La miré directamente a los ojos. «Tal vez algún día. Pero ese día no es hoy, y ese día no va a ser pronto». Carmen asintió. Se limpió las lágrimas y se fue caminando lentamente hacia la calle. La vi alejarse y por un momento sentí ganas de correr tras ella, de abrazarla, de decirle que la perdonaba. Pero no lo hice, porque había aprendido algo muy importante en esos 8 meses. El respeto no se mendiga, el respeto se gana. Y el respeto, una vez que se pierde, es muy difícil de recuperar. Mi hija tenía que aprender esa lección, y yo tenía que enseñársela, aunque me doliera en el alma. Pasó un año más. Un año completo desde esa conversación en el taller. Un año en el que no supe nada más de Carmen, y yo tampoco busqué saber nada de ella. Mi vida siguió su rutina. Trabajo, casa, trabajo, casa. Los domingos iba a misa, platicaba un rato con mi compadre Evaristo, veía una película en la televisión. Era una vida sencilla, pero tranquila. Una vida sin traiciones, sin humillaciones, sin decepciones. Las deudas ya estaban todas pagadas. Había sido muy duro, trabajando desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche, tomando todos los encargos que aparecían, viviendo con lo mínimo, pero lo había logrado. Estaba libre de todo ese peso financiero que había cargado por culpa de una boda que me costó a mi hija. Un viernes por la tarde, mientras estaba organizando mis herramientas para cerrar el taller, llegó mi compadre Evaristo corriendo. «Compadre, necesito hablar con usted urgentemente». «¿Qué pasa, compadre? Se ve muy alterado». «Es sobre Carmen». Mi corazón se saltó un latido, pero traté de mantener la calma. «¿Qué tiene que ver conmigo lo que le pase a Carmen?». «Compadre, está en el hospital». Esas palabras me pegaron como un rayo. Por más enojado que estuviera con ella, seguía siendo mi sangre. ¿Qué le pasó? ¿Se accidentó? Un tráiler se pasó el alto y le pegó a su carro. «Está grave, compadre, muy grave». Sin pensarlo 2 veces, cerré el taller,
Me subí al carro de Evaristo y nos fuimos al hospital. Durante todo el camino, mi corazón latía como loco. Por más que hubiera dicho que mi hija había muerto para mí, en momentos como esos uno se da cuenta de que hay cosas que no se pueden borrar con coraje. Llegamos al hospital y corrimos hacia la sala de emergencias. Ahí estaba Ricardo sentado en una silla, con la cabeza entre las manos. Cuando me vio llegar, se levantó inmediatamente. Don Aurelio, gracias por venir. ¿Cómo está? Los doctores dicen que está estable, pero que las próximas horas son críticas. Tiene varias costillas rotas, un golpe fuerte en la cabeza y hemorragia interna. Me senté en una de esas sillas incómodas del hospital, tratando de procesar lo que estaba pasando. Ricardo se sentó junto a mí. Don Aurelio, Carmen habla de usted todos los días. Dice que cometió el error más grande de su vida. No vengo aquí a hablar de eso, Ricardo. Vengo por su salud. Lo sé, pero necesito que sepa que ella nunca se perdonó lo que pasó en la boda, que ha estado sufriendo todo este tiempo. Eso no cambia nada. Don Aurelio, ¿puedo contarle algo que tal vez no sabe? Lo miré sin responder, pero él siguió hablando. Hace un año, cuando mi familia se enteró de que usted había pagado toda la boda, se enojaron muchísimo con Carmen. Le gritaron, le dijeron que los había hecho quedar en ridículo, que había mentido sobre quién había pagado todo. Eso no me lo esperaba. ¿Cómo se enteraron? Porque Carmen se lo contó. Después de que usted no le contestó las llamadas durante semanas, ella le confesó toda la verdad a mi papá. Le dijo que usted se había endeudado, que había trabajado como esclavo para darle esa boda y que ella había sido una malagradecida. Me quedé callado, procesando esa información. ¿Y por qué les contó todo eso? Porque ya no podía vivir con la mentira, porque se sentía culpable, porque quería que mi familia supiera la verdad, aunque eso significara que la iban a tratar diferente. En ese momento llegó el doctor. ¿Familia de Carmen Vázquez? Sí, respondimos Ricardo y yo al mismo tiempo. Pueden pasar a verla. Está despierta, pero débil. No la agiten mucho. Entramos a la habitación. Carmen estaba conectada a varios aparatos con vendajes en la cabeza. Se veía pálida y frágil, como una niña pequeña. Cuando me vio entrar, se le llenaron los ojos de lágrimas. Papá, ¿cómo te sientes? Me duele todo, pero estoy bien. Gracias por venir. No podía hacer otra cosa. Nos quedamos ahí parados, sin saber qué decir. Había tanto que hablar, pero al mismo tiempo nada que decir. Papá, me dijo Carmen con voz débil. ¿Me perdonas? La miré por un momento largo. Esta muchacha en la cama del hospital ya no era la misma que me había humillado en su boda. Se veía diferente, más madura, más humilde. Carmen, el perdón no borra lo que pasó. Lo sé. Y tampoco significa que las cosas van a volver a ser como antes. Lo sé. Pero eres mi hija y por más enojado que esté contigo, no voy a dejarte sola cuando me necesitas. Se puso a llorar. Papá, estos 2 años han sido horribles. No pasa un día en que no me arrepienta de lo que hice. No pasa un día en que no piense en todo lo que sacrificaste por mí y en cómo te pagué. ¿Y qué aprendiste de todo esto? Aprendí que el dinero no hace a las familias, que la elegancia no se compra en las tiendas, que la gente que te ama de verdad es la que se sacrifica por ti, no la que presume que te ayuda. ¿Y qué más? Que mi papá es el hombre más noble que conozco, y que fui una tonta por avergonzarme de él. Por primera vez en 2 años, sentí que mi hija había entendido la lección. Carmen, vas a estar bien. Vas a salir de aquí y vas a seguir con tu vida. ¿Y tú vas a estar en mi vida? Poco a poco. Vamos a ver. Gracias, papá. 3 semanas después, Carmen salió del hospital. Ese día fui a buscarla, no porque todo estuviera perdonado, sino porque era lo correcto. Durante el camino a su casa, me contó que había decidido estudiar para ser contadora, que quería trabajar, ser independiente, no depender del dinero de nadie. ¿Sabes por qué decidí eso, papá? No. Porque quiero ser como tú, trabajadora, honesta, digna. Llegamos a su casa y antes de que se bajara del carro me dijo, papá, sé que te fallé, sé que te lastimé y sé que tal vez nunca me perdones completamente, pero quiero que sepas algo. El hombre que más admiro en este mundo eres tú. Y si algún día tengo hijos, les voy a contar sobre su abuelo, el hombre que se sacrificó todo por su hija y que le enseñó que la dignidad vale más que todo el dinero del mundo. Ahí fue cuando supe que mi hija había vuelto. No la princesa caprichosa que quería bodas de 95,000 pesos, sino mi hija, la que había criado con valores, con humildad, con amor. ¿Y saben qué? Después de todo lo que pasé, después de toda la traición y el dolor, puedo decir algo. Valió la pena la lección. Porque a veces, para que alguien aprecie lo que tiene, primero tiene que perderlo.
Mi hija tuvo que perder a su papá para entender lo que realmente vale la pena en la vida. Ahora me cuentan ustedes. Si fueran ustedes, ¿qué habrían hecho en mi lugar? ¿Habrían perdonado más rápido o habrían sido igual de duros? Y díganme también, ¿de qué ciudad nos están escuchando en este momento? Esto ha sido Raíces que Hablan, donde cada historia nos recuerda que el amor verdadero a veces duele, pero siempre enseña.